es un tema tan importante este de la interpretación bíblica. ¿Cómo puede ser que grupos que nos llamamos cristianos leamos la misma Biblia y aún podamos leer la misma traducción, la misma versión, y lleguemos a puntos de vista tan dispares? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Porque están los creyentes cristianos evangélicos y están los los testigos de Jehová también tienen su Biblia, andan por allí con su Biblia. Vamos a hablar de ellos y algunas cosas de interpretación. Todo lo vamos a ir ilustrando con lo que nos toca vivir en este tiempo. Entonces estamos nosotros, están los testigos de Jehová, están los católicos, están dentro de las ramas evangélicas, están los que son calvinistas, y todos los que les nombré tienen enfoques diferentes. ¿Por qué? Si leemos la misma Biblia. ¿Por qué? Bueno, la razón fundamental es la interpretación. Cómo interpretamos las Escrituras es fundamental. Dios nos entregó su palabra, no cabe duda, libros maravillosos, pero tenemos el deber, la responsabilidad de interpretarlas y comunicarlas de manera correcta. ¿No está muy fuerte el volumen? Sí, muy fuerte me parece, porque yo por ahí hablo fuerte. Bueno, saben, muchos de los conceptos que vamos a ir compartiendo, yo estoy seguro que muchos de ustedes los saben, pero los vamos a ir refrescando y los vamos a ir actualizando, ¿de acuerdo? Y juntos iremos aprendiendo varias cosas durante toda la semana. De hecho, bueno, vamos a abrir ya el apuntecito. Andrés ya estuvo guiándonos en oración, entonces vamos a tomar un tiempo de unos 40 minutos y tomar el primer receso. Entonces, 3 tiempos en la noche con 2 recesos intermedios, ¿sí? Bueno, interpretando las Escrituras. Comenzando, quiero que leamos juntos Salmo 119. ¿Sabe? El Salmo 119 es un salmo bastante largo. Vamos a leer una estrofa por reunión. Tiene 22 estrofas y están organizadas esas estrofas de acuerdo al alfabeto hebreo. El primer párrafo comienza con la primera letra del alfabeto hebreo y así sucesivamente. Son párrafos de 8 versículos cada párrafo. Si ustedes se fijan, 8 versículos cada párrafo, y está aliterado o organizado de acuerdo a las letras del alfabeto hebreo. Este es un salmo donde se muestra el aprecio de la palabra de Dios por el pueblo judío. Algunos piensan que lo escribió David, otros casi me han convencido, me parece que es probable, porque no lo podemos asegurar rotundamente, que lo pudo haber escrito Esdras. Esdras fue un gran hombre de Dios que recopiló, digamos, todo el Antiguo Testamento, lo ordenó, lo guardó. Él vino desde Persia, desde Babilonia, regresó a Israel, organizó una sinagoga, organizó una serie de discípulos que enseñaban las Escrituras, y creemos que él organizó y, ¿cómo le podría decir? Ordenó todos los escritos judíos. Él, como sacerdote y escriba, hizo una gran tarea. Esdras. El Salmo no presenta mayores indicios de que lo haya escrito un soldado, un guerrero o un rey como David. Me parece que es muy probable que lo haya escrito este hombre que realmente amaba la palabra de Dios. Hasta sus días el Antiguo Testamento, ¿sí?
pero realmente es un hombre que amaba la palabra de Dios y nos viene bien leer estos textos a nosotros porque debemos seguir su ejemplo. Entonces, comenzando en esta noche, vamos a leer el primer parrafito del Salmo 119, que dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Está hablando a Dios y de su palabra. Y el escritor va a usar, ya usó varios en este párrafo, en los siguientes también, varias palabras que podría ser casi en algunos casos sinónimos para referirse a la palabra escrita de Dios. Mandamientos, ley de Jehová, estatutos, mandamientos dice de nuevo, juicios. Esa es la palabra de Dios escrita. Mis queridos hermanos, de más está decirlo, pero hay que repetirlo, nuestra fe se basa en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Contamos comúnmente 66, ¿sí? ¿Así se cuentan? Sí. Una vez un predicador me hizo pensar, y desde entonces comienzo a decirlo siempre, que probablemente se debería contar 70 libros, sin agregar ninguno. Es que el libro de los Salmos son 5 libros. Pero bueno, el número 66 no es muy bueno, que digamos, se parece al número del anticristo y bíblicamente es un número poco usual, ¿no? En cambio el 70 sí, es el libro de la perfección y la plenitud de algo. Incluso Dios usa mucho el número 7, Dios es el Dios del número 7 en las Escrituras. ¿Sabías eso? Es como un sello de agua que va por todos los libros de la Biblia, en hebreo y en griego. Es increíble. Autenticando la presencia del Dios vivo y verdadero, el número 7. ¿Cuándo aparece el número 7 por primera vez en las Escrituras? En la creación. Dios trabajó 6 días y descansó 1. Y creó la semana, un módulo de tiempo del cual todavía no hemos abandonado ni nunca abandonaremos. La semana. 7 días, Y después comienzan los 7 en la revelación de Dios, ¿no? Trabajar 6, descansar 1, 7 veces 7, el descanso, el jubileo anual. Después vinieron cuántas cosas más. Israel fue cautivo en Babilonia porque no dejó descansar la tierra. ¿Y cuántos fueron años de cautivo en Babilonia? 70 años. Josué, vuelvo atrás en la historia, echó 7 naciones más poderosas de la tierra y conquistó la tierra. En fin, aparece muchas veces el número 7 y el número 70. De Babilonia volvieron con las 70 semanas de Daniel. ¿Se acuerdan de eso? En Levítico Dios registró las 7 fiestas levíticas o 7 fiestas de Jehová. El Señor narró 7 parábolas de Mateo 13. En el Nuevo Testamento hay 7 iglesias gentiles a las cuales se les envía epístolas. Iglesias gentiles: Roma, Corinto, ayúdenme a ver las epístolas: Roma, Corinto, Galacia, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. 7 iglesias gentiles. Después en Apocalipsis tenemos un montón de números 7. 7 estrellas, 7 copas, 7 iglesias, 7 ángeles, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Bueno, ese es
La obra maestra, una de las obras maestras del Dios de la Biblia es su propia palabra, sus juicios, sus estatutos, sus mandamientos, sus profecías. ¿Cuánto que hay para estudiar? Bueno, comenzamos entonces considerando allí la esencia misma de la Biblia. Yo me introdujo un poco en el tema. Allí en el apuntecito, en la hoja número 1. La palabra castellana Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa rollos o libros, y hace referencia a rollos de papiro. En la antigüedad, ustedes saben, no tenían libros encuadernados como nosotros tenemos hoy, pegados en el lomo, le llamamos lomo al libro. Entonces los enrollaban en papiro, es decir, llegó a llamarse rollo, incluso con dos palos. Entonces en vez de dar vuelta en la hoja se iba corriendo para seguir leyendo, ¿no? Y hay muchas referencias a ese tipo de rollos o libros. En Lucas 4, allí está en el apunte, cita aquel texto cuando el Señor va a la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, y le dan para leer. Entonces, tomando el rollo, él lee en el libro de Isaías y después se sienta, deja el rollo para sentarse y dar una breve acostumbrada explicación, solo que ese día les dijo que se había cumplido esa palabra delante de ellos porque él era el Mesías de Israel. Un rollo es una forma de decir el libro, el rollo. Además, leo ahí, la palabra escritura se utiliza para designar los libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento, y considerados inspirados por Dios. Ahí dice 2 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 3:15 y 16. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, instruir a todos los creyentes. Y en 2 Pedro 3:15 y 16 son textos muy importantes esos, porque el apóstol Pedro avala la escritura de Pablo como palabra de Dios. Vamos a buscar, ya que estamos, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Segunda Pedro 3, 15, dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mire cómo dice, como también las otras escrituras. El gran apóstol Pedro, un liderazgo indiscutido entre los apóstoles y en la iglesia de los primeros tiempos, avala los escritos del apóstol Pablo, que por mucho fue cuestionado, si era apóstol, si no lo era, se metió en lío con los judaizantes y todo eso, pero él acá avala los escritos de Pablo como escritos apostólicos. Las cartas que les envió, dice, algunas difíciles de interpretar, dice Pedro. Pedro tenía trasfondo de pescador, Pablo tuvo trasfondo de erudito, estudiante de las Escrituras y rabino en Jerusalén, aunque Pedro se desarrolló muchísimo como apóstol del Señor y escritor. Bueno, Pedro reconoce las epístolas de Pablo como escritura, porque dice, muchos la tuercen por ahí, como también tuercen las otras escrituras. Considera a los textos de Pablo como escritura. Así que Biblia, escritura, palabra de Dios. Dice el apunte, la expresión palabra de Dios se refiere tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. En Romanos 3, vamos a leer ese texto por favor, en Romanos 3, 2. Romanos 3, 2 dice que a los judíos les fue confiada la palabra del Señor, le fueron confiados los oráculos de Dios. Fíjese, Romanos 3 dice, ¿qué ventaja tiene el judío o qué aprovecha la circuncisión? Y dice, mucho.
De todas maneras, primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Es una forma de hablar de la Biblia, mencionarla como palabra de Dios. Y dice, a ellos les fue confiada. Ciertamente, hermanos, todos los libros de la Biblia fueron escritos por hombres y por hombres judíos. Se discute solo si Lucas era judío. Algunos dicen que era griego y otros creen, y yo me convencí un poco de eso, que él tenía cultura y preparación académica griega, él era médico, pero creo que era judío de sangre. Dios le confió a los judíos escribir el Antiguo Testamento y preservarlo, cuidarlo. Y Dios les confió a apóstoles y colaboradores judíos escribir el Nuevo Testamento. Y bueno, y la Iglesia de Dios cuidó de esos manuscritos y la providencia de Dios fue cuidando ahí por los siglos, y hay muchas copias, manuscritos en distintos puntos del mundo, en distintos museos. Dios le concedió, entonces le confió su palabra a los judíos y ellos hicieron un buen trabajo. Siempre me acuerdo, ¿dónde están los hermanitos de allá? ¿Cómo era tu apellido? De León. Perdona que se me cruzan los apellidos. Estuvimos en el Museo del Libro en Jerusalén, donde leo en mayo del 2012, ¿no? Y su señora allí. Y hemos ido varias veces. Y yo reflexiono en ese museo, mirando los manuscritos que tienen en vitrinas así, y en una vitrina circular muy importante tienen un Isaías completo que se descubrió en los rollos del Mar Muerto, en las cuevas del Mar Muerto hace unos 50 años atrás. Y ahí es el momento donde yo reflexiono, lo hago para mí mismo y para los que van con nosotros en el grupo, que Dios les confió a los judíos el cuidado de las Escrituras, y ellos lo han hecho muy bien, de una manera muy celosa han cuidado. En los originales estaban al cuidado de los sacerdotes, pasaron siglos, guerras, destrucciones, ellos siguieron guardando sus preciosos manuscritos, los fueron copiando, porque esos originales y esas copias se iban deteriorando, aquellos rudimentarios materiales. Entonces para eso ellos hacían copias muy meticulosas, se aseguraban de no tener errores, y si había el más mínimo error, rompían y empezaban de nuevo. Les decía de Esdras que en Babilonia hizo un gran trabajo, una sinagoga con los manuscritos, discípulos, trajo todo eso a Jerusalén cuando vinieron, y en los días de Nehemías leyeron la palabra al público. ¿Se acuerdan? Han leído el libro de Nehemías capítulo 8. Y él tenía hombres preparados que explicaban la Escritura y le ponían el sentido de lo que leían. Un poco para que la gente entendiese en el buen sentido las Escrituras, que ese es nuestro tema esta semana. Y otro poco porque la gente venía de allá hablando arameo y las Escrituras siempre estuvieron en hebreo. Entonces ellos necesitaban explicar un poquito y tal vez en algunas cosas traducir, explicarle a la gente. Pero ellos hicieron una tarea excelente, hermano, excelente, cuidando las Escrituras. Dios se las concedió a ellos. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios, y ahí aparece de nuevo la expresión, hablando de la Biblia como palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando el escritor de Hebreos dice la palabra de Dios, en el contexto está citando a los profetas y a los salmos. Y dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, los tuétanos. Bueno, habla un poco ahí un soldado que usaba la espada en aquel tiempo. Y así penetra la Biblia, la palabra de Dios, en nuestras almas y corazones, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios. Sigo leyendo un poquito el apunte. La Biblia es el registro exacto de la revelación de Dios al hombre. Los libros fueron inspirados por Dios. Sus autores humanos fueron guiados por el Espíritu de Dios
conservando sus personalidades en medio de variadas circunstancias, con distintos idiomas y formas de expresión. De modo que la obra terminada, y por supuesto cada una de sus partes, solo es obra del Espíritu de Dios. Realmente, hermanos, tenemos en nuestras manos 66 o 70 libros, como quiera, extraordinarios, una obra maestra de Dios. Ninguna traducción es perfecta, pero procuramos consultar las mejores y tener una buena traducción para el diario vivir y para el diario leer y el leer en la iglesia, ¿no? Es una obra magnífica. Yo en septiembre, en mi programa radial, Semillas al Aire, hice todo un desarrollo argumentando, explicando por qué creemos que la Biblia, este conjunto de libros, es la palabra inspirada de Dios. Y realmente es maravilloso porque no puede ser meramente palabra de hombres. Fíjese que todo comienza con Moisés, es decir, la escritura. Y lo dice Dios en Isaías 44, que comienza la escritura con Moisés, cuando lo saca de Egipto. Y Moisés escribe los 5 primeros libros y no tiene nada de Egipto, digamos así. No podemos bajar un poquitito el volumen, un punto el volumen, porque zumba un poquito. ¿Puede ser? Ahí está, muchas gracias. Ahí va mejor, ahí va. Fíjense que ellos salen de Egipto, los judíos, y no traen nada de la religión de Egipto. ¿Se acuerdan de la cebolla y esas cosas? Y algunos de ellos quieren volver, pero ese tema aparte. Ellos no traen nada de esas religiones ancestrales de los egipcios, y que la momia y que todo aquello. No. Dios los saca y les da una nueva revelación, Dios. Los congrega allí en el monte Sinaí y desciende Dios y les da la ley, que es más que los 10 mandamientos. Digamos así, es una nueva religión, no saca nada de Egipto, por el contrario, le prohíbe cosas, que no vuelvan atrás, que no vuelvan a Egipto, y le da toda una nueva ley, para ellos es nueva, la ley de Dios, con todo lo que Dios iba a hacer, tremendo. Y eso no es obra de hombres, hermano. Se la dio Dios a Moisés, y Moisés escribió los 5 libros, ¿se da cuenta? Después pasan los años y entran a la tierra prometida. Y ahí aparecen los profetas, y ahí aparecen los libros históricos, y los profetas traen palabras de Dios, no se contaminan con las religiones del lugar o los vecinos. Al contrario, los profetas hablan en contra de todas esas idolatrías. ¿Se da cuenta cómo se van formando los libros? Cuando los judíos van a Babilonia, Dios utiliza a 2 grandes muchachos, Ezequiel y Daniel, y en sus libros no hay nada de aquellas religiones de Babilonia con los astrólogos y todo eso, nada. Por el contrario, ellos juzgan todas esas cosas. ¿Se da cuenta? Cuando vuelven los judíos, se vuelven a establecer en la tierra prometida, en Jerusalén, ahí se escriben los libros de Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Malaquías, centralizados en los judíos. ¿Se da cuenta? Hasta ese punto el Antiguo Testamento, y los libros concuerdan entre sí, es decir, se complementan sin contradecirse. ¿Y cómo pudieron ponerse de acuerdo? Bueno, les guió, y ellos mismos lo dicen, lo escribieron, les dio el mismo Dios, les dio palabra al mismo Dios, los guió el mismo Espíritu Santo. Lo mismo cuando uno entra en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribe en otro mundo, en el mundo greco-romano. Pero el Nuevo Testamento no tiene nada de los dioses romanos y de los dioses griegos y de Diana y de los de Efesios. Los menciona porque es el trasfondo, es el tiempo, pero como concepto de fe y manera de vivir, no toma nada de las religiones y las filosofías de aquel entonces. Entonces, tenemos que una serie de distintos autores, casi 40, desde Moisés hasta el último, Juan, con el Apocalipsis, escribiendo en distintos idiomas, hebreo mayormente y griego, y algunos párrafos de algunos libros en arameo cuando estuvieron en Babilonia.
Estos libros se traducen a un solo idioma y concuerdan, no se contradicen. Y los hombres nunca concuerdan, si vivimos peleándonos. Por ejemplo, 40. ¿Qué sucedería si ponemos en un hotel 40 religiosos que se pongan de acuerdo y escriban un gran libro o 40 grandes libros para la humanidad? Con todos los gastos pagos, un año. Se pondrían de acuerdo. Si nosotros tomamos los escritos de estos 40 grandes hombres de hoy, escriben en el mismo idioma, bueno, podrían escribir en un idioma distinto, pero viven en el mismo tiempo, ¿estarían de acuerdo? No, es un lío. ¿Qué sucedería si le pedimos a 40 eruditos escritores del mundo? ¿Se podrían de acuerdo? Tampoco. ¿Y si le pedimos a los políticos? ¿Escribes? No, se pelean en el Congreso, imagínense, ¿no? Pero estos 40 hombres, sin conocerse, sin consultarse muchos de ellos, escribiendo en distintos idiomas y lugares, allá Moisés, Daniel y Ezequiel en Babilonia, los escritores del Nuevo Testamento en una cárcel o en una iglesia en Éfeso o en Roma, en otra cultura, concuerdan, hay un hilo de continuidad en lo que dicen y escriben. No se contradicen, se complementan sin contradecirse. Y eso es obra de alguien que los guió y ellos mismos dicen, atestiguan que fueron guiados por el Espíritu Santo. Y es así, fueron guiados y trajeron palabra de Dios. Sí, traída y escrita por hombres, sí, pero utilizados por Dios. De manera que, leo en el apunte, la Biblia es la plena y verbalmente inspirada palabra de Dios, sin errores en sus manuscritos originales, los cuales no tenemos, no tenemos manuscritos originales, tenemos copias muy acertadas, muy exactas. Por ahí hay algunos manuscritos que tienen pequeñas variantes, bueno, se estudia todo eso, es bien largo y complejo, pero son muy confiables. Por eso debemos procurar buenas y serias traducciones, que se acerquen lo más posible a aquellos originales, ¿no? La estructura de la Biblia, usted tiene allí, vamos rapidito, a ver, porque esto más o menos lo sabemos, ¿no? La Biblia es un libro, sí, porque tiene un principio, vio Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tiene un desarrollo, toda una larga historia, y apunta hacia un fin. El Apocalipsis apunta las cosas hacia un fin. Entonces podemos decir que la Biblia es un libro, pero cuidado, hermanos, nunca debemos olvidarnos de que la Biblia es un conjunto de libros. Eso dice el punto 2. Es un conjunto de libros, dice 66, después explico lo del 70, ahí está. Dice, se complementan sin contradecirse, pese a que fueron escritos por unos 40 escritores humanos, en diferentes siglos y a través de unos 1500 años, utilizando 3 idiomas diferentes y manteniendo sus estilos en diferentes imperios, lugares, circunstancias y grados de preparación académica. Ciertamente porque, hermanos, los escritores de la Biblia fueron hombres muy dispares, es decir, hubo pastores de ganado, como Amós, boyeros del campo, hubo reyes que escribieron, David, Salomón, hubo profetas eruditos como Isaías, un gran libro de Isaías, grandioso, y Dios se los colocó, porque eso es obra de Dios, los colocó a los judíos ahí en el centro del museo del libro. Ellos hicieron el museo, ellos pusieron el Isaías, y ellos, los judíos, les esquivan un poquito a Isaías, porque es el libro que más claramente y abundantemente presenta al Mesías, y se cae de maduro. El Mesías es Jesús, el Yeshua que ellos no quieren recibir. Bueno, dicho sea entre paréntesis, hay ahora un despertar entre los judíos estudiando las Escrituras, y hay un despertar en el sentido de que varios judíos están formando varios grupitos de lo que ellos se llaman judíos mesiánicos, y creen que Jesús fue el Mesías.
Ahora no les pida que sigan nuestra costumbre y que vengan el domingo a las 8 a nuestra reunión, porque ellos tienen sus costumbres, pero muchos de ellos han entendido de que Jesús es el Mesías, el Cristo. Bueno, entonces, un conjunto de libros importante para nuestro tema, yo lo voy a decir muchas veces. Hermanos, tenemos que interpretar cada uno de los libros de la Biblia en su contexto, trasfondo, momento, lugar. Es un desastre lo que hacemos los evangélicos, tal vez los otros hagan peor, pero en algún momento cada metida de pata hemos hecho nosotros, los cristianos evangélicos, a través de estos tiempos y los siglos, sacando textos fuera de contexto. Es muy peligroso, hermano, tomar un texto de, qué sé yo, Éxodo o Isaías, una frasecita, y otra frasecita de Mateo, y otra frasecita de Efesios, y otra frasecita de Apocalipsis, y ponerlas juntos así. Cuidado, porque uno puede torcer, como dice Pedro, torcer las escrituras, torcer la frasecita y hacerle decir a esa escritura cosas que originalmente no dice. No está prohibido usar versículos, está bien, usamos tarjetitas, ponemos versículos en Facebook, en fin, acá tienen lindos textos en la pared, no está prohibido, pero hay que usarlos bien, porque al sacar la frasecita se puede sacarla de contexto y hacerle decir a la frase cosas que la frase originalmente no dice, tergiversar la frase. Lo ideal es estudiar el libro de Isaías completo, su trasfondo, sus frases, sus capítulos, estudiar el libro de Mateo, estudiar la carta a los Efesios. Hermano, tan distinto el enfoque a los Efesios que el enfoque de Mateo a los judíos, tan distinto. Son dos mundos distintos, propósitos distintos, tiempos distintos. Y para entender bien las Escrituras tenemos que saber el contexto y el trasfondo de Mateo, y el contexto y quiénes son esos Efesios, la iglesia, la epístola a los Efesios. Bueno, aquí dice, sus dos más grandes divisiones de la Biblia son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Usted sabe eso, estoy al pie de la hoja 1, ya dando vuelta. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj por los judíos. Contiene 39 libros en nuestra versión, ¿no? Los judíos acomodan los libros de distinta manera. En nuestras Biblias están ordenados de la manera que usted conoce. Aquí están 5 libros que son el Pentateuco escrito por Moisés. Después se llama también la ley o la Torá. Los judíos le llaman la Torá. 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 los libros de Moisés, la ley, la Torá. Después vienen los libros históricos, a partir de Josué, después Jueces, después ¿cómo sigue? Primer libro, Ruth, sí. Y después primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. 12 libros históricos, desde Josué hasta Esther. Y cada uno de esos libros debemos ubicarlo en tiempo, lugar, espacio, para entenderlo. Después vienen los libros poéticos, están acomodaditos ahí, que son salmos, proverbios, cantares y Eclesiastés, y uno tiene que darle su justo lugar para estudiarlos. No confundirse. Proverbios, por ejemplo, son libros de refranes, de proverbios, de conceptos populares y de conceptos inspirados por Dios para el diario vivir y la sabiduría práctica en la vida. Pero cuidado con las frasecitas, porque tiene que ver mucho, todas las frasecitas tienen que ver con el trasfondo judío de aquellos años. Y no es fácil interpretar algunas expresiones, porque corresponde al allá de aquellos tiempos, ¿no? Después tenemos 17 libros proféticos en la Biblia.
Desde Isaías, en nuestras Biblias, hasta Malaquías. Y esos libros se pueden considerar de distintas maneras, mayores y menores por el tamaño, o se pueden considerar como libros proféticos antes del exilio, antes que fuesen los judíos llevados a Babilonia, libros del exilio, que son Daniel y Ezequiel, y libros proféticos del regreso o después del exilio, que son los libros de Ageo, Zacarías y Malaquías. 17 libros proféticos, que hay que interpretarlos en su lugar, tiempo, propósito. Entonces así tenemos el Antiguo Testamento. Ahora los judíos los ordenan de distinta manera. Allí en el apuntecito dice, los judíos han armado y acomodado los libros en forma diferente, pero el Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento, contiene los mismos libros, los mismos textos que nuestro Antiguo Testamento. Para los judíos hermanos, primer libro de Samuel y segundo es uno solo, primer libro de Crónica y segundo es uno solo, y cosas por el estilo, pero el texto en sí, la cantidad de texto es la misma. Y lo acomodan de manera diferente, como dice aquí, desde la antigüedad ellos los han ordenado en 3 bloques. Ahí está. La Torá, que recién les decía, la ley, los 5 primeros libros, los profetas, que ellos llaman Nevi'im, que los clasifican en anteriores y posteriores, y los escritos, que ellos llaman Ketubim, los cuales comienzan con salmos y terminan cerrando con crónicas. O sea, miren, el Tanaj hebreo obviamente comienza con Génesis y termina con segundo libro de crónicas, termina con crónicas. Históricamente no es correcto, por eso es el orden que ellos le dieron, porque después de crónica viene Esdras, Nehemías, ¿se dan cuenta? Pero ellos los acomodaron de manera diferente, pero es la misma cantidad de libros. Por eso en Lucas 24, el Señor Jesús, cuando les hablaba de todo, a los discípulos, de todo lo que las Escrituras dicen de Él, les dijo Moisés, los profetas y los salmos. Lo leo aquí. Dice, por eso en Lucas 24, el Señor Jesús les explicó a los discípulos cómo se había cumplido todo lo que de Él decían la ley, los profetas y los salmos, haciendo referencia a estas 3 secciones del Antiguo Testamento hebreo. Entonces, hermanos, esto sirva como una introducción. Rapidito en cuanto a el Nuevo Testamento, que también ustedes lo saben, 5 minutos y tomamos un receso. El Nuevo Testamento, ¿cómo está compuesto? Bueno, tiene 6 libros históricos y después epístolas, 21, y un libro profético al final, el libro de Apocalipsis. Nuevo Testamento, ¿me siguen? Allí dice, contiene 27 libros y abarca aproximadamente un siglo de historia. Desde el nacimiento de Juan el Bautista, ¿no?, hasta el Apocalipsis, un siglo de historia. Después de haber sido escritos individualmente los libros y las epístolas dirigidas a diferentes iglesias o personas, finalmente fueron agrupados como los tenemos hoy y reconocidos dentro del canon bíblico en el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. En nuestras Biblias no aparecen agrupados por orden histórico específico, sino de acuerdo a un orden temático lógico que en forma general conserva cierto orden histórico. Ciertamente, tenemos en primera instancia 5 libros históricos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ustedes saben, los 4 evangelios, libros históricos, de relato histórico, y el otro es el libro de los Hechos, que continúa la historia, sobre todo del Evangelio de Lucas, porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, ¿verdad? Bueno, entonces 5 libros históricos. Y ahí tenemos, ya voy a la hoja 3. Acá tengo, por acá tengo la hoja, sí. Hoja 3 dice, 4 evangelios tenemos. Hermanos, yo creo que no falta ninguno. No es que
hubieran sido 5 y se perdió uno, no. Ni tampoco creo que sobre alguno. Yo creo que los 4 libros son los 4 perfiles del Mesías de Israel. 4 perfiles predominantes. Mateo lo enfoca como rey de los judíos, el rey que vino, ellos rechazaron, y el rey que regresará. Ese es el enfoque de Mateo. Marcos enfoca en Cristo como el siervo de Jehová, y mayormente Marcos escribe con una mentalidad dirigida a los romanos. Lucas presenta al Señor como el Hijo del Hombre, inclusive gran disertador, judaico, pero gran disertador, y mayormente sería dirigido a los griegos, el Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Juan presenta al Señor como Dios en carne humana, en ser humano. Aquel verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Y es un evangelio, el Evangelio de Juan, escrito para todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El libro de los Hechos es el relato histórico desde el ascenso de Cristo. El Señor fue ascendido al cielo desde el Monte de los Olivos. Desde ahí, Hechos 1, todo un desarrollo histórico de las primeras prédicas, los viajes misioneros, la expansión del cristianismo por el Imperio Romano, y termina, aunque quede inconcluso, podríamos decirlo así, termina con Pablo, en capítulo 28, prisionero en una casa alquilada en Roma. Es el Nuevo Testamento. 5 libros históricos. 21 epístolas. Se pueden clasificar de diferentes maneras las epístolas, teniendo en cuenta sus autores. No me acuerdo ahora cuántas escribió Pablo. 13. Bueno, ahí está. Algunas escribió el apóstol Pedro, algunas Juan y una Santiago, y no sé si me olvido de Judas. Ahí está, muy bien. 21 epístolas, teniendo en cuenta sus autores, sus temáticas o a quienes iban dirigidas. Tenemos, si las clasificamos pensando en a quienes iban dirigidas, tenemos epístolas judeo-cristianas, que son 1 y 2 Pedro, Santiago, Hebreos, y, como les dije hace un ratito, las epístolas dirigidas a 7 iglesias gentiles. Bueno, 21 epístolas, y termina la revelación de Dios con el libro de Apocalipsis, un libro eminentemente profético. El último libro, entonces, la revelación profética que Dios le dio a su siervo Juan. Un libro muy importante para estudiar, en el cual convergen todos los lineamientos de la profecía del Antiguo Testamento y se consuma todo. Tremendo. Se cierra todo y Dios dice que no hay que agregarle ningún libro más. La gente, el cristiano común es muy interesado, le interesa mucho, le llama mucho la atención estudiar Apocalipsis, pero no se puede entender bien si antes no se estudia todo el Antiguo Testamento, si tiene una idea clara de los profetas, etcétera, etcétera. Por algo es el último libro, ¿no? Nadie puede ser doctor y querer cursar la última materia, el primero que... No. Lo digo porque mucha gente se interesa, no está mal, pero para entender bien el Apocalipsis hay que entender toda la revelación de Dios, porque incluso la revelación de Dios es lo que llamamos progresiva. Se desarrolla, se avanza, es decir, sobre lo ya revelado, los escritos de Moisés, los profetas, avanza y se va desarrollando hasta llegar a completarse con el libro de Apocalipsis. Esta es la introducción a la Biblia. Yo sé que usted lo sabía, pero nos ayuda a enfocarnos y a entender sobre todas las cosas, que es un conjunto de libros que cada uno debe ser interpretado en su punto, lugar, momento, trasfondo. Alguien me dijo, pero para estudiar así dice no nos alcanza la vida. Y no, de hecho, no se agota la escritura en la vida. Pero incluso para leer la Biblia, para leer, es importante que la leamos
ese conjunto de libros, lo leamos libro tras libro, es decir, comienzo y lo termino. Obviamente si es muy largo usted puede tomar 2, 3, 4, 5 días para leer un libro, como el de Isaías, tiene 66 capítulos. Pero lo bueno es tener una idea de cada libro, Isaías, Mateo, cada epístola, la leo completita, Efesios, los 6 capítulos, comienzo y termino. Muy importante para todo nuestro desarrollo en esta semana.